La casa encantada. Una muchacha soñó una noche que caminaba por un sendero campesino muy extraño, que ascendía por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una casita blanca hermosa rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue abierta por un anciano muy viejo, con una larga barba blanca. En el momento en que ella se disponía a hablarle, despertó. Todos los detalles de ese sueño permanecieron en su memoria durante varios días y soñó el mismo sueño durante 3 noches sucesivas. Siempre despertaba en el momento en que iba a hablarle al anciano. Pasaron los días y pocas semanas después se dirigía a la ciudad vecina a una fiesta de fin de semana. El conductor que la llevaba en un momento se sintió distraído porque ella le tocó el brazo y le pidió que se detuviera. Había visto el sendero de sus sueños al costado de la ruta pavimentada por la que iban. «Espera un momento», suplicó, y echó a andar por ese camino, con el corazón latiéndole alocadamente. Ya no se sentía sorprendida cuando el caminito iba enroscándose hasta la cima de la boscosa colina y la dejó ante la casita blanca rodeada de jardín, cuyos menores detalles todavía recordaba de sus sueños. Golpeó la puerta. El mismo anciano, muy anciano, de barba larga blanca, respondió a su impaciente llamado. «Dígame», dijo ella, «¿esta casa está en venta?» «Sí», respondió el anciano, «pero no le aconsejo que la compre. En esta casa, hija mía, habita un fantasma». «¿Un fantasma? ¿Un fantasma?», repitió la muchacha. «¡Santo Dios! ¿Quién es?» «El fantasma eres tú». Fin. Este relato anónimo, muy antiguo. Cuando decimos anónimo decimos que no sabemos quién lo escribió, y seguramente se habrá pasado de generación en generación, de boca en boca. Fue recopilado por el autor argentino Rodolfo Walsh hace muchos años en un libro que se llama Antología del Cuento Extraño. Y bueno, con esto quiero que demos inicio a este nuevo proyecto que es sobre relatos de terror. Y quiero aclarar algo, porque yo cuando era chica le tenía muchísimo miedo a los cuentos de miedo, a los cuentos de terror o de horror, como también se pueden decir. Vamos a hablar de relatos, porque algunos van a ser microficciones, otros cuentos, pero también en algún momento quizás podamos leer alguna novelita. El género de terror en la literatura, ¿sí? Primero sepamos que siempre es ficción. O sea, no me van a contar una historia real. Eso ya sería una experiencia de vida, una anécdota. Acá vamos a trabajar con relatos imaginados, ¿sí?, en la mente de un autor y que van a ser traspasados, en este caso que nosotros vamos a ver, a relatos escritos, pero también la cinematografía está llena de películas de terror, que algunas están muy buenas, a los que les gustan, y otras los miramos así, ¿no?, escondiéndonos atrás de los dedos, pero siempre abriendo un poquitito porque algo queremos ver. Bueno, les digo, los relatos de terror sí están pensados para generar emociones en quien los lee, ¿sí?, en el lector, como toda la narrativa, ¿sí? La función de las narraciones tiene que ver con conectarse con las sensaciones, las emociones del lector. Y una emoción es el miedo, una emoción es la ansiedad, una emoción es la preocupación, una emoción es la intriga, ¿sí? Todo eso es lo que busca el relato de misterio, de terror, de horror. Los relatos de terror mayormente se enmarcan dentro de lo que es el relato fantástico. Vieron que nosotros habíamos visto ese relato que comienza como si todo pudiera ser totalmente normal en nuestra vida y de pronto hay algo que quiebra con esa verosimilitud, con esa posibilidad de que ese relato sea cierto, y ahí en ese quiebre aparece lo fantástico. Hay algo que no puedo explicar, hay algo que me rompió con las leyes en las que vivimos en este mundo, ¿sí?, o las que estamos acostumbrados a vivir. Los personajes más comunes son el fantasma, el vampiro, el monstruo, ¿sí?, el muerto viviente, el zombie, no sé, las brujas y están más vinculados con lo maravilloso. Lo aclaro ahora para que no confundamos. Aunque puede llegar a haber algún relato de terror fantástico que incluya alguna bruja. Ya iremos viendo diferentes opciones. Lo que yo les quería decir antes de empezar este proyecto
y regalarles este cuento y que empecemos a meternos en el mundo de lo oscuro, de lo misterioso, es que durante muchísimos años se creía que quienes escribían o quienes leían relatos de terror y sentían placer tanto en producirlos como en recepcionarlos, como en leerlos, eran personas que estaban mal de la cabeza, que habrán tenido algún trauma en algún momento de su vida. Hay un autor muy, muy conocido que vive todavía, sigue escribiendo y es un grandioso escritor de relatos y de novelas de terror, incluso muchas llevadas al cine, y él dirigió varias de ellas, que se llama Stephen King, quizás lo conocen, si no pueden googlearlo, Stephen King, King como rey, y él cuenta que durante mucho tiempo, cuando él empezó a escribir sus novelas de terror y sus cuentos de terror, le decían, bueno, pero vos debes ser un escritor mediocre, un escritor de segunda, porque ahí no hay arte, es solamente generar miedo y que el receptor tenga miedo. Y él hace como una reivindicación de lo que es el relato de terror, porque en realidad lo que no quiere, o sea, lo que no se propone en principio es asustar. Lo que quiere el relato de terror es movilizar algo que tenemos adentro, ¿sí? Hablemos de relatos de terror ya para la edad de ustedes, ¿sí? No del fantasmita Casper que por ahí veían cuando eran más chiquititos. Bueno, no sé, Casper por ahí es de mi época, por ahí ustedes tienen otros fantasmas más conocidos. O Beetlejuice. La verdad es que el que logra generar expectativa, ¿no? Porque lo que más quiere generar el relato de terror o el relato de misterio es expectativa. Y muchas veces, como en este caso, esa sorpresa al final para que el lector se quede así como, no puede ser, no puede ser. No siempre quiere decir final abierto, ojo, acá está clarísimo que la que está muerta es la muchacha y no él, que uno espera que sea el anciano que la recibe. Bueno, esa sensación, ¿no?, de intriga que se va generando a lo largo del relato y que se finaliza abruptamente, generalmente en las últimas páginas o en los últimos párrafos si es un cuento, es el objetivo principal de quien escribe este tipo de cuentos, novelas y ficciones, ¿sí?, muchas llevadas al cine, como dije antes. Vamos a tratar de meternos en este mundo no para tener miedo, no para no poder dormir a la noche, sí para tratar de descubrir qué artilugios, de qué manera el autor de un relato de terror me compromete a mí a que, aunque me dé miedo, quiero seguir leyendo hasta el final. Bueno, así iniciamos y nos vemos en la próxima clase. ¡Mua! Los extraño.